Y este es su micrófono. Entonces le voy a cerrar la puerta. Ahí ella puede hablar y a la miren. ¿Qué manda? Ahí ella puede hablar. Buenas noches. Buenas noches, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dianita? Bien, gracias. Qué bueno verte. Hola. Gracias, igual. Hola, buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Se escucha muy bien? Súper. Sí, Como que estoy en su casa. Buenas noches, padre. buenas noches, padre. Cabal. Ok, es que estoy con el celular, entonces quería probar si estaba funcionando el sonido. Sí, Re bien se escucha. Ah, excelente. Ojalá que no se nos caiga la señal, ¿verdad? Como el miércoles pasado y toda esta semana que hemos estado bastante mal con la conexión. Primero Dios, no, padre. Nombre de Dios. Buenas noches. Buenas noches. Edel. Buenas noches, padre. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Sí, su padre. Como que estoy en su casa. ¿Y Ana María se encuentra por ahí? ¿Ya llegó? Está en clase todavía. No, ya están ahí. Ya está Las ahí. de la clase ya están ahí. Sí, desde aquí no puedo ver a nadie más. Desde el celular no se ve mucho. Sí, cabal. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Pati. Buenas noches. Buenas Noches, Pati. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas gracias. noches, Mónica. Buenas noches, ¿qué tal? Dale, Elcita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias. Hola, Dianita. Hola, Dianita. Hola, Elcita, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Tengo por Hola, aquí Pati. a Maribel, no ubico de qué clase, pero no logra entrar, por si me pueden apoyar. ¿La Maribel de tercero diurno? Maribel Valdés. Sí, de tercero diurno es si no puede entrar. Tendría que volver que salir y volver a entrar de nuevo para ver si logra, que se quedó como que. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches, Lumila. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita ya está entrando otra vez Maribel, vamos a ver si lo logra. Mira, no dejé mi cuaderno ahí con el lapicero. Maribel todavía no entra. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, compartir pantalla. Sí, con gusto. Gracias. Listo. Gracias.
Ustedes me dan el banderillazo para comenzar. Padre. Vamos a 1 minuto. Ahí me dice. De acuerdo. Mientras tanto estoy limpiando mis lentes Ok. para poderles ver bien. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Ani de Ríos de cuarto diurno. Buenos días, buenas noches, Ani. Buenas Disculpa, noches. Maribel está intentando, pero dice que no la acepta entrar. Tercero diurno, ¿verdad? Exacto. Claudia, te mando el link ahorita desde Facebook. Ok, está bien. Bueno, estamos entonces listos para comenzar nuestra clase número 8 de espiritualidad claretiana. Bienvenidos a todos. Voy a proceder entonces a poner los micrófonos en silencio y así nos apoya Ana María y el Padre que lo puedan activar. Comenzamos entonces. ¿Tienes el micrófono ya, Ana María? Ahora sí. Ana María, ¿arrancamos? Y ahí lo escuchamos ya, Padre, también. Ahora sí. Estoy lista. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es para mí una alegría reencontrarme con ustedes estos miércoles, ¿verdad? En que vamos haciendo un caminar espiritual a través del curso de espiritualidad claretiana. Les cuento que esta semana ha sido una semana un poco bastante especial. Estamos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en ejercicios espirituales. Y tenemos 2 jornadas, una en la mañana de 90 minutos y otra en la tarde 90 minutos con intervalos de oración, meditación y reflexiones. Y les digo especial porque, bueno, como párroco de esta parroquia, me ha tocado pues estar con el clero, ¿verdad? De la arquidiócesis, un clero grande, hermoso, llevando a cabo estos ejercicios espirituales y muchas de las cosas que el director de ejercicios espirituales, que es un sacerdote colombiano que está desde Colombia, pues a través de sus exposiciones y de sus reflexiones y de sus meditaciones, pues me ha iluminado bastante, me ha aportado mucho y siento pues que vamos por muy buen camino dentro de este curso de espiritualidad. Muchas ideas, ¿verdad?, que él ha desarrollado, pues son muchas de ellas que nosotros también hemos ido compartiendo durante todas estas noches. Ya llevamos 8 noches, 8 miércoles juntos, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora para muchos de ustedes. Creo que a mí me está ayudando mucho también porque yo estoy haciendo ese camino junto con todos ustedes. Así que, pues quería en el saludo y bienvenida compartirles pues esto, ¿verdad? Todavía el día de mañana pues estaremos en ejercicios espirituales, terminaremos mañana por la tarde, ¿verdad? Esta experiencia que estamos llevando todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Pues bien, buenas noches a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro de formación espiritual claretiana. Quiero darle siempre, como todas las noches, ¿verdad?, la más cordial bienvenida a los alumnos y servidores de la Escuela de Formación Cristiana de la Parroquia San Antonio María de Claret, a quienes se están conectando a través del Zoom, a través del Facebook Live de la Escuela de Formación Cristiana y de la Parroquia.
quisiera comenzar este saludo y esta bienvenida compartiéndole, ¿verdad?, que hoy estamos viviendo una situación inédita en nuestra vida. Me han escuchado hablar mucho sobre esto, ¿verdad?, sobre el tema de inédito. Inédito significa que nada está escrito, ¿verdad?, que es algo que nos ha llegado, que lo estamos viviendo, que lo estamos padeciendo, que lo estamos de alguna manera enfrentando. Inédito porque pues ninguno de nosotros esperábamos encontrarnos en nuestra vida y en nuestra historia en estos momentos, en este tiempo, así como nos encontramos, ¿verdad? Hemos llegado a este tiempo pues con situaciones graves, ¿verdad? En el tema de salud, crisis humanitaria, una crisis pandémica mundial, ¿verdad?, que le ha dado vuelta al mundo como darle vuelta a un calcetín totalmente al revés. Lo cierto que podemos afirmar que es una situación que ha venido para cambiarnos la vida y que produce en nosotros pues una perplejidad, ¿verdad? Nos sentimos luchando, como nos decía hoy el padre de los ejercicios espirituales, con un enemigo invisible, que además que es un enemigo invisible es frágil, como frágil también es nuestra vida, nuestra salud, y que ha venido a recordarnos precisamente algo que es fundamental, ¿verdad? La fragilidad de la vida humana, que no se puede sostener en sí sola ni por sí sola, sino se sostiene desde la fe y desde la esperanza. Este agente patógeno, pues, no se revela, no solo revela la fragilidad humana de la salud, sino que también ha venido a revelar otras patologías que ya estaban en medio de nosotros, lo cual no podemos decir que teníamos un tiempo, una historia, digamos, entre comillas, normal. Normal no era porque, pues, esta realidad ha venido a revelar muchas situaciones y patologías de desigualdades sociales, quistes o parásitos enquistados en la estructura de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Ha revelado un mundo que venía mal desde hace mucho tiempo. En realidad, un sistema de salud en nuestros países, en América Latina, paupérrimos, deficientes, obsoletos. Ha revelado una crisis en el ámbito de la cultura, de la familia, del trabajo, en el ámbito de nuestras relaciones personales. Ha revelado también, y perdonen ustedes la palabra que voy a usar porque es un poco fuerte, ¿verdad?, la estupidez de los poderes fácticos del mundo, ¿verdad?, que en vez de apoyar, ayudar a los ciudadanos, pues están aprovechando de esta situación, ¿verdad? No quiero mencionar el gobierno en concreto para no caer en identificar a nada ni a nadie. Ustedes que ven las noticias, que leen el periódico, pues se darán cuenta con pavor tantas situaciones inhumanas que están sucediendo en este mundo en torno al tema de la pandemia, ¿no? Un ejemplo, yo podría darlo nada más así, a grosso modo, pues la situación de los nicaragüenses en la frontera de Costa Rica, ¿verdad? Hay miles de nicaragüenses que no pueden entrar a Nicaragua porque se les está exigiendo una prueba de COVID negativa, partiendo de que son gente que han salido del país a buscar trabajo y que han regresado solamente con el pasaje. Y allá, pues, en Nicaragua están cobrando los exámenes a $150 por persona, y eso, pues, es un caso concreto de lo que podríamos mencionar, que este tiempo ha sacado lo peor que hay en la humanidad, como también ha sacado lo mejor, ¿verdad? Hay un cinturón de solidaridad, un cinturón de humanidad, de apoyo, gente, países, médicos, especialistas que están pues entregados, ¿verdad?, a día y noche para salvar y ayudar a nuestra gente, ¿no?, que están viviendo situaciones difíciles, situaciones que tal vez muchos de nosotros hemos vivido en nuestra familia y que también ustedes estarán viviendo, ¿verdad?
también dentro de esta bienvenida y estos saludos, pues decirle que esta crisis también ha revelado una gran crisis de fe. Yo se lo decía al inicio, ¿verdad? Ha trastocado lo fundamental, que es la fe cristiana. El Evangelio de la tempestad calmada que el Papa Francisco proclamó aquella tarde en la plaza de San Pedro frente a aquel Cristo, en la soledad de una tarde en una plaza, evidencia nuestra falta de fe, evidencia posiblemente una espiritualidad muy deficiente, muy superficial, muy de la epidermis. A partir de esta experiencia que vivimos surgen muchas preguntas, ¿verdad? Las preguntas que Jesús le hace a sus discípulos en la tempestad calmada. ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Quién es realmente tu Dios? ¿Por qué temes? Recuerden que hemos hablado de las noches oscuras de la fe, ¿verdad? Por la que han atravesado muchos santos en la historia. Hemos hablado de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús. Hemos hablado de Madre de Calcuta. Y, en fin, pues gente que son doctores de espiritualidad, modelos para nosotros que han vivido también como nosotros, nuestra propia experiencia también de muerte, nuestras experiencias y nuestras noches en el ámbito de la espiritualidad. Ayer en la mañana, haciendo estos ejercicios espirituales con el clero de la arquidiócesis, como le contaba, terminábamos la mañana escuchando una frase que me llamó poderosamente la atención y quería compartirlo en este saludo con ustedes, ¿verdad? Porque no lo había escuchado, no lo había imaginado ni había pensado. El director de ejercicios espirituales usó una frase que decía analfabetismo espiritual. Esto a mí me hizo mucho sentido, les cuento. Me golpeó bastante, ¿verdad? Me ha hecho reflexionar, ¿verdad? El tema del analfabetismo espiritual, un término moderno acuñado a la experiencia de la espiritualidad. Y nos decía el expositor que el analfabetismo espiritual se refiere como a no saber leer la vida de la fe, o sea, no saber leer los signos de los tiempos en los que Dios quiere renovar la humanidad y quiere renovarnos a nosotros cristianos, pero no una renovación desde la superficialidad, sino una renovación desde dentro. Y que la espiritualidad, nos decía, precisamente es desde dentro, desde el corazón. Quiere renovar a la iglesia desde dentro, renovar nuestros grupos religiosos desde dentro, donde ya no es el templo lo importante, no es el lugar físico, porque la espiritualidad, nos decía él, se conecta sobre todo con el espíritu humano y con el espíritu de Dios, y no necesita de una mediación física necesariamente, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo un tiempo, pues, totalmente inédito, donde va a surgir y tiene que surgir una nueva espiritualidad, una espiritualidad que le hemos llamado nosotros desde el inicio, una espiritualidad COVID, ¿verdad? Una espiritualidad que nazca de una alternativa de seguir creyendo, de seguir esperando, como María, como los apóstoles, como San Antonio María Claret, desde la palabra de Dios y de la promesa de Dios Padre. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, y el cuerpo místico significa no materialidad, no templo. Somos parte del cuerpo Cristo, Cristo es nuestra cabeza. Se cerraron los templos, se cerraron las oficinas parroquiales, se cerraron muchas cosas, pero no se cerró la iglesia. La iglesia sigue viva y seguirá viva si la palabra de Dios sigue vigente en la espiritualidad y en la vida nuestra. Porque la iglesia, cuerpo místico, se hace presente y se hace comunión a través
de la palabra de Dios como la vivió también San Antonio María Claret en su época, como lo estamos viendo ahora. La presencia de Dios está en el hermano, en el prójimo que está confinado junto con nosotros. La comunidad viviente está ahí. La comunidad orante sigue viva. Y más aún en los enfermos, en los que están sufriendo. Hoy pues a nosotros, hermanos y hermanas, nos toca primero iluminar nuestra vida desde la palabra de Dios. Tenemos que ser desde la espiritualidad, como lo fue en Claret, cada uno de nosotros luz en medio de las tinieblas de este mundo. Pero para ello debemos de ser apasionados en la escucha de la palabra de Dios en nuestra vida, como lo fue Claret, como lo fue María, para seguir dando razón de nuestra fe en medio de este mundo que hoy vivimos y en medio de una pandemia que vino a sacar, como les decía al inicio, lo peor de las estructuras de este mundo, pero que también viene a renovarnos desde dentro, para que nosotros cristianos con una espiritualidad renovada, una espiritualidad bíblica, podamos seguir aportando a este mundo, a esta historia, fe, amor y esperanza. Entonces, esto pues que sirva como saludo, como bienvenida, ¿verdad? Para ubicarnos en qué momento nos encontramos, en qué momento estamos de nuestro curso de espiritualidad y saber que esto, como les decía al inicio, hace 8 miércoles, no es solamente un curso académico de conocimientos de temas teológicos espirituales, sino que nos ayude a hacer una experiencia fragua en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto, animarles, hermanos, a que sigamos adelante a medida de lo posible, que sigamos animados, ¿verdad? Conectándonos los días miércoles, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo algunas pinceladas de la teología espiritual bíblica, de la teología espiritual claretiana y de lo que vamos pues poco a poco entretejiendo entre nosotros. Bien, después de esta bienvenida y este saludo, quisiera pasar ahora a la oración, ¿verdad? Que comencemos con esta oración claretiana que tenemos enfrente. Antes de leer y orar, perdón, con esta oración, ya vieron que hemos renovado, ¿verdad? Las imágenes están bien bonitas ahora, bastante ecológica, ¿verdad? Verde, como signo de esperanza, con hojas y todos, que nos habla de que la esperanza no tiene que morir, ¿verdad? Así que gracias a Ana María, nuestra diseñadora, ¿verdad? Que nos presenta ahora esta nueva versión de PowerPoint, ¿verdad? Bueno, Ana María, hagamos nuestra oración, la oración claretiana, para que todos nos conectemos, ¿verdad? Y nos pongamos, perdón, en sintonía. Iniciamos diciendo todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, porque nos has ungido por tu Espíritu y nos has hecho partícipes de la plenitud de Cristo, tu Hijo. Bendito seas por habernos llamado a seguirlo y colaborar con Él en la obra que tú le encomendaste. Te pedimos que, penetrados de su Espíritu, no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo quien realmente viva en nosotros, a fin de ser válidos instrumentos para anunciar el reino de los cielos. Que intentemos conseguir nuestra configuración con Él en nuestra vida, en nuestra parroquia y comunidad misionera, según nuestro carisma propio en la Iglesia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Miren, esta oración claretiana que Ana María nos ha hecho el favor de orar por nosotros, realmente es una oración bella, es hermosa, realmente podemos ver en ella la síntesis de toda la espiritualidad claretiana y de la espiritualidad cristiana. Yo quiero de esta oración, antes de continuar con el tema, remarcar algunos puntos importantes de esta oración, ¿verdad? Ahí la tenemos en la lámina, ¿verdad? Vamos a remarcar, por ejemplo, de esta oración, una cosa que es fundamental.
el tema del llamado, habernos llamado. O sea, le damos gracias a Dios Padre, no solamente porque nos ha ungido por el Espíritu Santo, que ya eso es el mayor don, y porque nos ha hecho partícipe de la plenitud de su Hijo Jesucristo. O sea, ¿qué más queremos? Es lo que todos deseamos, ¿verdad? Entonces, una oración que comienza con una acción de gracias, con una bendición a Dios Padre. ¿Por qué? Porque nos ha llamado. Así dice ahí en la lámina. Nos ha llamado. Nos ha llamado como Claret, ¿verdad? Claret aquí bendice a Dios porque le ha llamado. La iniciativa de la llamada no es nuestra, no parte de nosotros, de nuestra buena voluntad, de nuestro querer. La iniciativa a ser cristiano, la iniciativa a vivir desde un carisma, como el carisma de San Antonio María Claret, o desde una espiritualidad concreta, parte de la iniciativa de Dios. Dios ha tenido misericordia del pueblo, ha tenido misericordia de nosotros y ha revelado, de alguna manera, ha descubierto el telón que se escondía y se ha revelado en Jesucristo. Entonces, Claret bendice a Dios por haberle llamado y reconoce que la iniciativa ha sido de Dios. En Claret y en nosotros, Dios es el que toma la iniciativa. No somos nosotros quienes le hemos elegido. Él es el que nos ha llamado por nuestro nombre. Así como llamó a los discípulos por su nombre, así también nos llama a nosotros. Y nos llama no solamente a cada uno de nosotros, sino nos llama junto a otros, ¿verdad? Junto a la humanidad. Y hoy, más que nada, tenemos que renovar nosotros desde nuestra propia espiritualidad cristiana y claretiana esta vocación de llamado. Saber que la iniciativa ha sido de Dios. ¿De qué medios Dios se ha escuchado, se ha ocupado o ha utilizado para llamarnos? Ha habido muchas maneras. Cada uno de nosotros podría contar y podría narrar de cómo ha llegado a la fe, cómo ha llegado a la iglesia, cómo Dios le ha llamado, a través de un acontecimiento en la vida, a través de una experiencia, a través de una invitación, a través de muchas maneras. Pero lo importante que quiero remarcar aquí es esto, es que Dios ha tomado la iniciativa y nos ha llamado. Ese es el primer punto de esta oración. Pasamos al segundo punto que quiero remarcar dentro de esta oración, que sea Cristo quien realmente vive en nosotros. Y esto es la esencia de la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es como cantaba Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús en aquel canto que nos decía, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y a eso nos llama el Señor, o sea, que cada uno seamos un Cristo, que realmente sea Cristo el que viva en nosotros. A eso somos llamados, a vivir un proceso de transformación. Si no, no hay verdadera espiritualidad. La espiritualidad no es rezar más, no es tener más devociones, no es asistir más a celebraciones litúrgicas. Al contrario, la espiritualidad es una transformación desde dentro. Es una configuración, como dice ahí, con Cristo, donde la nueva figura que asumimos nosotros es la de Cristo, es la del olor a Cristo. Él es el quien llega a vivir en nosotros. Y esto implica en nuestra vida un fuerte proceso de conversión. Dejar atrás nuestro yo viejo de tanto egoísmo y de idolatrías con la nueva forma de Jesús en nosotros, o sea, ser verdaderos adoradores de Dios. Le experimentaremos como Padre, viviremos consagrado a la misión que Él nos ha encomendado y viviremos el mandamiento permanente del amor a Dios y al prójimo. Esto es espiritualidad.
Esto es vivir en clave espiritual. Vivir en clave espiritual no es enajenarnos, no es aislarnos de la realidad, no es huir del mundo, ¿verdad? Como al principio lo entendió San Antonio María Claret, que lo veremos más adelante, huir a la cartuja y encerrarse en un convento, ¿no? A nosotros la espiritualidad, el fundamento es que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo quien viva en cada uno de nosotros. Ese es el segundo elemento de esta oración tan hermosa con la que hoy hemos iniciado esta noche. Hay un tercer elemento. El tercer elemento que aparece es el elemento de la unción. Nos ha ungido por tu espíritu, penetrados de su espíritu, como Jesús en la sinagoga de Nazaret. Sentimos que el espíritu nos envía, o sea, la fuerza transformadora no viene de nosotros, no viene de nuestra fuerza, no viene de nuestro querer. La fuerza transformadora viene desde Dios, nos ha dado desde lo alto. Él es el mismo espíritu que ungió a los profetas, que ungió a Jesús y que ungió a San Antonio María Claret para configurarse con Jesús, es el que también nos ha ungido a nosotros el día de nuestro bautismo. Así que tengamos en cuenta estos tres elementos del proceso espiritual, ¿verdad?, que nace de esta oración con la que hemos iniciado esta noche, ¿verdad? Hemos sido llamados por iniciativa de Dios a ser Cristo, a vivir en Cristo, que no seamos ya nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo el que vive en nosotros, y a ser poseedores de un don precioso, que es el don del Espíritu Santo, penetrados del Espíritu Santo, para poder releer con nueva mirada la historia que hoy estamos viviendo. Entonces, les comparto estos tres elementos al inicio, ¿verdad?, para que lo tengamos en cuenta y ustedes pues los puedan pensar y meditar, ¿verdad? Importante, repito, hemos sido llamados a ser Cristo y hemos sido ungidos. Bien, pasemos ahora a recordar los puntos más importantes de la exposición de la semana pasada. Aquí le pediría a Ana María que nos ayude a recordar los tres puntos pues más importantes a manera de síntesis de lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿verdad? Para que no perdamos el norte, no perdamos el camino. Hoy esta noche estamos en la última etapa, en etapa final del tema, ¿verdad?, del poder de la palabra de Dios en San Antonio María Claret y en su misión. No significa que ya con esto hemos acabado el curso continúa. Ya el próximo miércoles serán otros temas que vamos a asumir desde la espiritualidad claretiana. Pero bien, recordemos tres cosas que hemos hablado el miércoles pasado. Ana María, ayúdame ahí. La primera es que hemos hecho un recorrido largo por la vida de San Antonio María Claret para descubrir el poder de la palabra, el poder que la palabra de Dios produjo en su vida, en su vocación y en su misión. El segundo punto que vamos a recordar es que nos asomamos a través de la autobiografía, que ha sido el instrumento del que nos hemos valido para descubrir su itinerario espiritual, el paso de Dios en su vida, tal y como Él nos lo narra. Y por último, el tercer punto, nos asomamos a su infancia y adolescencia, la sentencia de Jesús que cambió su vida. Nos detuvimos en el camino en la segunda parte de este tema para realizar el quid prodest del Padre Claret. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Y culminamos reflexionando sobre los elementos propios de la espiritualidad claretiana a partir del proyecto de la Fragua, una alegoría que el mismo San Antonio María Claret escribe seminarista y él mismo nos regala su interpretación. Ahora estamos entrando en la última etapa de estos temas del mes de julio,
que hacen referencia a los momentos en que la palabra de Dios se apodera de la vida de Claret y su misión, y las luces que San Antonio María Claret nos ofrece para hacer efectiva en nosotros la Biblia. Bien. Estos son los 3 puntos, ¿verdad? A manera de síntesis que le hemos querido recordar, que ha sido recorrido hecho durante este mes de julio, ¿verdad? Con el tema del poder, la palabra de Dios, vida de San Antonio María Claret, y al final, en la última etapa del tema de este mes de julio, en la que vamos a hacer referencia en los momentos en que la palabra de Dios se apodera de la vida de Claret y su misión. ¿Y cuáles son las luces que San Antonio María Claret, desde su propia espiritualidad, nos ofrece para hacer efectiva también en nosotros la palabra de Dios? Algo que nos recordaba hoy el maestro, el director de los ejercicios espirituales, es esto, ¿verdad? La relectura de la palabra de Dios, o sea, poner la palabra de Dios como el centro de nuestra vida. La palabra de Dios releída hoy a través de la experiencia que estamos hoy viviendo, esta experiencia inédita. Solamente desde la palabra de Dios releída, repensada, orada, vamos a encontrar sentido a este momento que hoy estamos viviendo. Pues bien, esta etapa final, ¿verdad? De San Antonio María Claret, nos encontramos más o menos en el año 1829. El joven Claret acaricia en Barcelona el deseo de hacerse monje cartujo. O sea, una vez que él, decepcionado del mundo, cuando ya se ha apagado en él el deseo de una vida, entre comillas, profesionalmente en hostelares y ser dueño de telares, ser un gran empresario, él dice, decepcionado del mundo, dispone hacerse monje cartujo, o sea, meterse de monje. Pero su hermano mayor, que conoce al obispo de Vic, ¿verdad?, le habla de Antonio María Claret y el obispo le abre las puertas del seminario. Así es como Antonio María Claret teme perder ahí su deseo de hacerse cartujo, porque él estaba seguro y estaba claro de que Dios lo llamaba a ser monje. Imagínense ustedes, de monje a misionero, una gran distancia, ¿verdad? Teológica y espiritual. Él estaba convencido que Dios le llamaba a ser monje. Por eso más o menos le rehuía a su hermano, le rehuía al obispo, porque él no quería entrar al seminario, o sea, él quería ser cartujo. Pero bueno, por ser una persona de naturaleza obediente, una persona que escucha, él cede e ingresa al seminario de Vic, y el seminario de Vic en el tiempo de Claret es uno de los seminarios más numerosos de España, y él va a vivir allá en el seminario, pero no propiamente como un seminarista interno, sino que va a vivir como un seminarista externo, o sea, va a llevar sus estudios desde asistiendo a las clases, pero no viviendo dentro del seminario. Quiero compartirles algunos testimonios de la autobiografía, ¿verdad? Son varios que vamos a ir alternando en su lectura con Ana María, para que veamos esta última etapa de Claret, ¿verdad? Cuando él decide abandonar las ideas de ser empresario, de ser profesional en el arte textil, cuando decide ser monje, pero que al final se encuentra de pronto en el seminario de Vic. Entonces, tenemos los siguientes testimonios. Vamos a irlo leyendo de forma continuada para que vayamos hilando, porque ya pues están ido, ¿verdad? Entonces, alternando la lectura entre Ana María y yo. Entonces, Ana María, ayúdame con el primero, el testimonio número 25, que pertenece al número 77 de su autobiografía.
Padre, fíjese que ese no está aquí en la presentación. No lo tienes tú tienes el 89, parece. ¿Cuál Ajá, tienes? el 29 aparece el primero. El 29 te aparece. Bueno, entonces lo voy a leer yo. Yo lo Va. tengo aquí en mi pantalla, ¿verdad? Y después del 29 tú ahí me echas la mano, ¿verdad? Muy bien. En número 77 de la autobiografía dice San Antonio María Claret lo siguiente. Dice, desengañado, fastidiado y aburrido del mundo, pensé dejarle y huirme a una soledad, meterme cartujo. Y a este objeto y fin hacía yo mis estudios. Consideré que había faltado a mi deber si no hubiese participado a mi padre de esta decisión. Y en efecto, se lo dije en la primera ocasión que tuve en una de las muchas veces que iba a Barcelona por razón del comercio. Grande fue el sentimiento que tuvo cuando le dije que quería dejar la fabricación, el grande negocio que ambos podríamos hacer, y creció de punto su pena cuando le dije que me quería hacer fraile cartujo, ¿verdad? Es lo que les acabo de referir, ¿verdad? Desengañado, fastidiado y aburrido del mundo, piensa huir a la soledad, meterse a un convento de clausura y consagrarse al Señor. Pero él consideró que no lo podía hacer sin comunicárselo a su padre, porque juntos habían soñado un gran negocio, el negocio grande textil, ¿verdad? La gran obra, el gran sueño de su padre. Su padre tenía unas expectativas grandes sobre San Antonio María Claret, como todo padre de familia, ¿verdad? Que piensa y se sueña tener un hijo profesional, un hijo, qué sé yo, médico, ingeniero agrónomo o científico, qué sé yo. Los padres quieren fabricar, ¿verdad? Un hijo de lo alto, ¿verdad? Ser padres de hijos famosos, tal vez. Y esto, pues, también era parte del sueño del papá de Claret. Entonces, Claret se siente en la responsabilidad de comunicar a su papá la decisión, que ya no le interesaba la fabricación, que dejaba el negocio y que se iba a meter a cartujo, ¿verdad? En el número 78 de la autobiografía nos dice, como era tan buen cristiano, o sea, su padre, ¿verdad? Cuando él le confiesa de que va a dejar el negocio textil y que se va a meter a cartujo, entonces él dice, como mi padre era un gran cristiano, me dijo, o sea, su papá, ¿verdad? A diferencia de muchos papás nuestros, hoy en la modernidad no creo que le digan esto cuando el hijo le diga, papá, quiero ser cura, quiero ser claretiano, o quiero ser religiosa, quiero meterme al convento de clausura. Pues el papá le dice lo siguiente, yo no quiero quitarte la vocación, Dios me libre, piénsalo bien y encomiéndalo a Dios y consúltalo bien con tu director espiritual. Y si Él te dice que esta es la voluntad de Dios, la acato y la adoro por más que lo siente mi corazón. Imagínense ustedes qué padre, la calidad espiritual de este padre que sabe acompañar a su hijo en las decisiones grandes de su vida. Obvio que el papá de Antonio María Claret quería un hijo profesional, un hijo empresario, ¿verdad? Que amasara fortuna, dinero, que se casara, que tuviera esposa, carros, hijos, o sea, un hombre, entre comillas, exitoso según la visión del mundo. Sin embargo, el padre responde con una profundidad espiritual y con una apertura al Espíritu de Dios, reconociendo que esto es cosa de Dios. Por eso él le dice, yo no quiero quitarte la vocación, Dios me libre, piénsalo bien, encomiéndaselo a Dios, consúltalo bien con tu director espiritual. Y si tu director espiritual te dice que esta es la voluntad de Dios, pues, ¿qué me queda más? Dice el Padre, que acatar y adorar esta decisión por más que mi corazón lo sienta. Sin embargo, si fuera posible que en lugar de meterte
a fraile, ¿verdad? Como él quería meterse a cartujo, a fraile, mejor te prefiero como sacerdote secular. Siempre hay una influencia del papá, ¿verdad? Bueno, está bien, por lo menos porque recuerden que vivir en una trapa, vivir en un convento como cartujo, es vivir con lo esencial, o sea, es vivir pobremente. Pues el papá pensó, tal vez, ¿verdad? Yo ya pensando mal, a lo mejor interpretando mal al papá, pues por lo menos como cura, como párroco, pues puedas tener para comer y poder vivir dignamente, ¿verdad? Y entonces el papá también le manifiesta el deseo de que él pues se haga sacerdote diocesano, que sería pues al final como su gusto, ¿verdad? Pero al final, ¿qué dice el papá? Con todo, hágase la voluntad de Dios. O sea, que no se diga lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere en ti, hijo, ¿verdad? Qué hermoso gesto del padre, de la madre, ¿verdad? Qué lindo encontrar papá y mamá con esa libertad de espíritu y con esa profundidad de darle a los hijos la opción de poder tomar la mejor decisión, ¿verdad? Sucede que el padre sueña que su hijo sea médico y él quiere ser piloto, o el padre quiere que su hijo sea piloto y él quiere ser psicólogo, y entonces ahí hay conflicto, ¿verdad? De deseos. Pero qué hermoso pues que los padres también abran su corazón, ¿verdad? Y puedan reconocer el paso de Dios en la vida de sus hijos cuando Dios le pide a sus hijos tomar esta decisión. Nos dirá en número 80 San Antonio María Claret: mi hermano mayor, llamado Juan, ya estaba casado con María Casajuana, hija de don Mauricio Casajuana, que era encargado del señor obispo de Vic, para cobrar el producto de ciertas propiedades y señoríos que tenía en Sallén. Y por esto era muy apreciable al señor obispo, a quien con frecuencia iba a ver. Y en una de estas visitas, el hermano de Claret le habló sobre él, ¿verdad? Claret dice en su autografía, le habló de mi insignificante persona. ¿Qué sé yo? Dice las cosas que le diría. El tema es que el señor obispo entró en deseo de verme, ¿verdad? Y aquí entramos al testimonio número 28. El testimonio número 28 que está consignado en la autobiografía número 81. El 28 no lo tienes, ¿verdad, Ana María? El 28. No, es el siguiente el que ya tengo. Ok, entonces continúo yo. En el testimonio número 28, tomado del número 81 de la autobiografía, dice Claret lo siguiente. Me dijeron que pasara a Vic. Yo no quería ir porque me temía que me estorbarían el que me metiera a Cartujo, que yo tanto deseaba. Le comuniqué a mi maestro y él me dijo, yo le acompañaré con un padre de San Felipe Neri, ¿verdad? San Felipe Neri, este padre era Cartujo, ¿verdad? Llamado Cantí. Un hombre, le dice, muy sabio, muy prudente y experimentado. Y él le dirá a usted lo que tiene que hacer. Y dice Claret, nos presentamos y después de haber oído todas las razones que alegaba para no ir, para Claret me imagino que le hizo una lista de más de 100 razones por la cual no ir a visitar al obispo. Pero en el fondo ya sabemos que el temor que tenía Claret era de que se le quitara el gran deseo que él tenía de ser cartujo. Pero ¿qué le dijo su director espiritual? Le dice, vaya usted y si el señor obispo conoce que es la voluntad de Dios que usted entre a Cartujo, el señor obispo estará lejos de oponerse, aunque lo protegerá. Pero se encuentra con el obispo y la historia es otra. La historia es totalmente distinta, ¿verdad? Cuando Claret cumple 22 años, ya lo tenemos ahora a los 22 años, estudiando filosofía como seminarista diocesano externo, su vida es tan austera entre penitencias, silencio y oración
como si ensayara la vida de un monje. Y tiene en su cuarto una estampa grande de San Bruno. San Bruno es el fundador de la Cartuja. O sea, que Claret, aunque se dio, ¿verdad?, y obedeció a su obispo, entró al seminario como alumno externo. Sin embargo, él vivía una vida casi como Cartujo, austero, penitente, silencioso y oración. O sea, él vivió como que fuese un Cartujo, ¿verdad? Tanto así era su deseo y su pasión de ser monje, que tenía frente a su mesita una estampita de San Bruno. San Bruno es el fundador de la Cartuja. Efectivamente, cuando termine el primer año de filosofía, ¿verdad?, va a conseguir un permiso de parte del obispo para ausentarse del seminario y va a emprender el camino hacia el monasterio de la Cartuja. O sea, que él todavía, o sea, lo tiene metido en la mente, ¿verdad? O sea, no se le quita de la mente. Él piensa y cree todavía de que Dios lo llama a ser monje, y entonces él pide un permiso y se va camino hacia el monasterio de la Cartuja de Montealegre, que quedaba a pocos kilómetros de Barcelona. Pero sucede algo aquí que llama la atención, y quiero con esto también a ustedes colocarle este pensamiento. Dice que cuando él va de camino, ¿verdad?, hacia la Cartuja de Montealegre, de pronto una furiosa tormenta le hace correr a Antonio María Claret, y cuando él va corriendo, huyendo de la tormenta, siente una fuerte dificultad para respirar. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les hago referencia a esta parte de la vida de Claret? Porque en aquel tiempo, en la espiritualidad de aquel tiempo, la espiritualidad cristiana veía a Dios en todo suceso o accidente. Y esto, la tormenta, la carrera, la dificultad para respirar de la carrera y del susto, le hace pensar lo siguiente al padre Claret. Claret piensa a sí mismo: quizás Dios no quiere que vaya a la Cartuja, y esa alarma espiritual, entre comillas, lo va a regresar al seminario de Vic. Entonces, él en ese acontecimiento va a descubrir la voluntad de Dios y va a descubrir que Dios no lo quiere Cartujo. Escuchémoslo de sus propios labios en el testimonio número 29, autobiografía número 89. Ahora sí, Ana María, te toca a ti. Yo, muy contento, emprendí el viaje para Barcelona y luego para Badalona y Montealegre. Cuando he aquí que poco antes de llegar a Barcelona vino una turbonada tan deshecha que espantaba. Por lo mucho que había estudiado en aquel año, tenía el pecho un tanto delicado. Y como para cobijarnos del grande chaparrón que caía, echamos a correr. Y así, por la fatiga del correr y el vaho que se levantaba de la tierra seca y caliente, me dio una sofocación muy grande y pensé: ay, quizá Dios no quiere que vaya a la Cartuja. Esa idea me alarmó mucho. Lo cierto es que yo no tuve resolución para ir allá y me fui a Vic. Lo dije a mi director y se calló. Ni me dijo ni bien ni mal. Y se quedó así. Ahí lo tienen ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que le decía al inicio en el saludo de bienvenida, ¿verdad? Dios se vale de muchas maneras y de muchas formas para traernos hacia Él. Acontecimientos, experiencias, acontecimientos buenos, experiencias no tan buenas, alguna enfermedad, alguna situación de la vida, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros ha hecho un recorrido y una experiencia en su vida humana, ¿verdad?, que le ha llevado a donde está hoy. Hoy, aquí donde están, escuchando y compartiendo esta noche
estas ponencias sobre la vida espiritual. Podría ustedes preguntarse, a lo mejor hay muchas cosas más importantes que hacer, que leer, que actualizarse sobre el tema del COVID, de la pandemia, de esto, pero bueno, hoy Dios les tiene aquí. Y quizás a través de nuestras palabras, a través de este curso, Dios les está llamando para reavivar en cada uno de nosotros, ¿verdad? El espíritu que animó a San Antonio María Claret de nuestra vida, o sea, a renovar nuestra espiritualidad. Como les decía, era muy propio la espiritualidad de antes, que en los acontecimientos naturales que existían, tormentas, terremotos y todo eso, se escuchaba a Dios. La pregunta es, nosotros ahora, en medio del COVID, en medio de esta situación, ¿estamos escuchando a Dios? Nuestra espiritualidad está tan profundamente enraizada en una espiritualidad viva de la realidad, una espiritualidad como la de María, como la de San Pablo, como la de Claret, que estamos descubriendo a Dios. Vemos a Dios en este momento, lo que le decía al principio, en qué Dios creo, a qué Dios sigo, a qué Dios amo, a qué Dios sirvo, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la experiencia de San Antonio María Claret, que es la experiencia que nosotros podamos estar viviendo. Pero bien, podríamos decir entonces, una vez escuchado este testimonio de la resolución final de Claret, lo siguiente: la Biblia no lo va a esperar a Claret en la soledad de la Cartuja. Le llegará en el seminario de Vic a partir del año 1831 y no le abandonará en el resto de su vida. Nos preguntamos, ¿cómo logró eso la Biblia en Claret? Podemos ver varios datos reveladores. El primero es que en la mayoría de los seminarios se ignoraba la Biblia, pero en Vic, el obispo Corcuera, que así se llamaba, hombre de mente abierta, vivía preocupado por la formación de sus seminaristas, que en 1830 les recomienda en una carta pastoral la lectura espiritual diaria de las Sagradas Escrituras, 2 capítulos cada día y 4 capítulos en tiempo de Cuaresma. Y al año siguiente, de 1831, el mismo obispo incluye en los estatutos del seminario la obligación de esa práctica para todos los seminaristas, tanto internos y externos. Entonces aquí tenemos ya la palabra de Dios apoderándose con una fuerza vital en la vida del padre Claret. Esto comienza en el año 1831, cuando Antonio Claret acaba la filosofía en ese seminario y sigue estudiando la teología hasta el año 1835, cuando a él ordenan de presbítero y pasa a la parroquia de Santa María de Sallén, que es la parroquia de su pueblo. Él ya tiene 27 años de edad, o sea que desde los 22 años de edad hasta los 27 años de edad en que él se ordena, la palabra de Dios va a estar presente en la vida de él. O sea, va a tener la suerte, la dicha que no tenía otros seminarios en España. Este obispo tenía algo especial, tenía algo profético, o sea, tenía claro que la espiritualidad, que la vocación no se fundamenta, sino se fundamenta en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y es así como vemos al padre Claret durante 5 años de lectura espiritual diaria de la Biblia. Y él sentía, lo dice, lo vamos a ver más adelante en los testimonios que vamos a compartir, él sentía las mociones del Espíritu Santo cuando leía la Biblia. Cada vez que leía la Biblia, él iba gestando su vocación apostólica. En esos textos, primordialmente, sobre la Biblia, es donde la Biblia va a caer en él y va a reconvertir su vida. Y va a haber, a partir de ahí, una misión tan grande en la vida de Claret. Hay un segundo dato en este proceso que vive Claret en su relación personal con la Biblia. Permanece 4 años en la parroquia de Santa María de Sallén, sintiendo en su lectura diaria mociones del Espíritu que le llaman a evangelizar
más allá de la parroquia. Él mismo dice, en muchas partes de la Biblia sentía la voz del Señor que me llamaba para que saliera a predicar. En la autobiografía cita textos de los profetas del Antiguo Testamento, en los que el joven sacerdote Claret sentía esa voz de Dios. Entonces, esta es la etapa, ¿verdad? Los 5 años de su vida entre el seminario y ya párroco de esta parroquia, donde él va a sentir el poder de la palabra de Dios en su vida. Veamos los testimonios que tenemos. El primero testimonio, número 30, tomado de la autobiografía 113. Escuchemos al mismo Claret. ¿Qué nos cuenta él ahora? Ahora sí, Ana María, me apoya. Vamos a ir alternando uno cada uno. Muy bien. Desde que me pasaron los deseos de ser cartujo que Dios me había dado para arrancarme del mundo, pensé, no solo en sacrificar mi alma, sino también discurría continuamente qué haría y cómo lo haría para salvar las almas de mis prójimos. Al efecto, rogaba a Jesús y a María y me ofrecía de continuo a este mismo objeto. Las vidas de los santos que leíamos en la mesa cada día, las lecturas espirituales que yo en particular tenía, todo me ayudaba a esto. Pero lo que más me movía y excitaba era la lectura de la Santa Biblia, a que siempre he sido muy aficionado. Ahí tenemos un testimonio grande, hermoso, ¿verdad? Un enamorado, un apasionado lector de las Sagradas Escrituras. Un hombre realmente lleno su vida desde la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que le va a sostener. Él va a decir en el número 114 de su autobiografía, que le hemos puesto como testimonio 31, él va a decir lo siguiente. Va a decir, había pasajes que me hacían tan fuerte impresión que me parecía que oía una voz que me decía a mí lo mismo que leía. Muchos eran estos pasajes, pero singularmente los siguientes. Isaías capítulo 41, versículo 9. Yo te he tomado de los extremos de la tierra y te he llamado de lejanas tierras. Con estas palabras conocía cómo el Señor me había llamado sin mérito ninguno de parte de patria, padres ni madre. Y dije, siervo mío eres tú, yo te escogí y no te deseché. Hermosas palabras del Padre Claret. Leamos el 115, el testimonio 32. No temas que yo estoy contigo, no declines, porque yo soy tu Dios. Te conforté y te auxilié, y te amparó la derecha de mi justo. Aquí conocí cómo el Señor me sacó en bien de todos los apuros que he referido en la primera parte y de los medios de que se valió. Siempre desde la perspectiva de la lectura del profeta Isaías, ¿verdad? También el número 116 dice, conocí a los grandes enemigos que tendría y las terribles y espantosas persecuciones que se levantarían contra mí. Pero el Señor me decía, imagínense ustedes cómo Claret llega a personalizar la palabra de Dios, que él sentía que la palabra de Dios era vida y que lo que la palabra de Dios decía se lo decía a él. Por eso él dice, el Señor me decía, he aquí que confundidos y avergonzados serán todos los que pelean contra ti. Serán como si no fuesen y perecerán los hombres que te contradicen, porque yo soy el Señor tu Dios, que te tomo por la mano y te digo, no temas que yo te he ayudado. Siempre del profeta Isaías. Leemos el 118. El Señor me dio a conocer que no solo tenía que predicar a los pecadores, sino también a los sencillos de los campos y aldeas había de catequizar, predicar, etcétera, etcétera. Y por esto me dijo aquellas palabras.
Los menesterosos y los pobres buscan aguas y no las hay. La lengua de ellos se secó de sed. Yo, el Señor, les oiré. Yo, el Dios de Israel, no les desampararé. Yo haré salir ríos en las cumbres de los collados y fuentes en medio de los campos, y los que en el día son áridos desiertos serán estanques de buenas y saludables aguas. Dice, el Señor me dio a conocer. Imagínense, el Señor me dio a conocer que no solo tenía que predicar a los pecadores, sino también a los sencillos de los campos. Y aldeas había de catequizar y predicar. Por eso nosotros vemos a San Antonio María Claret cuando renuncia a la parroquia de Sallén y se va a Roma para ofrecerse a Propaganda Fide para ir por todo el mundo a predicar. O sea, él se siente llamado, poseído por el Espíritu de Dios, se siente empujado, se siente llevado de un lado a otro con un deseo, con un fuego interno que le quemaba por predicar. Imagínense ustedes la distancia que hay entre la idea de ser cartujo y pasar orando día y noche en un claustro y ahora cómo su vida cambia totalmente. Ya no piensa en ser cartujo, al contrario. Él se siente llamado, poseído por el Espíritu de Dios, se siente como Jesucristo que va de aldea y aldea predicando. Jesucristo va a ser su modelo, va a ser su configuración, los apóstoles también. Por eso el número 35 dice, lo mismo me sucedía al leer al profeta Ezequiel, singularmente el capítulo 3, con estas palabras, Hijo del hombre, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y se la anunciarás de mi parte. Versículo 18. Si diciendo yo al impío, de cierto morirás, tú no se lo anunciares, ni le hablares para que se aparte del camino impío y viva, aquel impío morirá en su maldad, mas la sangre de él, de tu mano la demandaré. O sea, Claret siente que si él no predica, si él no anuncia, si él no profetiza, él está faltando a algo grave. O sea, si él no es capaz de, a través de su predicación, conseguir más almas para el Señor, como se habla en el lenguaje de aquel tiempo, él siente que está traicionando su vocación. Por eso, continuando con la reflexión bíblica que él hace del profeta Ezequiel, dice, mas si tú apercibieras al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su impío camino, él ciertamente morirá en su maldad, pero tú habrás salvado el alma. Leamos el último testimonio, el número 36, que es la autografía 120, que es muy hermoso este testimonio. En muchas partes de la Santa Biblia sentía la voz del Señor que me llamaba para que saliera a predicar. En la oración me pasaba lo mismo. Así es que determiné dejar el curato e irme a Roma y presentarme a la congregación de Propaganda Fide para que me mandase a cualquier parte del mundo. Ahí está, ¿verdad? Renuncia a la parroquia y se dispone a Propaganda Fide, que era la institución en Roma, donde enviaban a todos los sacerdotes misioneros a predicar por el mundo entero. Bien, yo sé que estamos con el tiempo, solamente déjenme terminar algunas ideas, ¿verdad? Las luces que nos proporciona Claret para la lectura de hoy en la Biblia las vamos a dejar para el próximo miércoles. Con esa vamos a comenzar el próximo miércoles y a continuar el nuevo tema, pero no quisiera despedirme de ustedes y terminar esta noche sin decir algunas cosas sobre lo que hemos escuchado. Claret piensa informar a partir de entonces un grupo de sacerdotes misioneros, pero hay guerra y le dice Claret a su condiscípulo Luis Sauquer, que era seminarista,
dice, si no es viable salir a misión por la guerra, yo iré a Roma a ofrecerme a las misiones extranjeras. Y lo hace. Así es como en junio del año 1839 hemos visto renuncia a la parroquia y en septiembre viaja a Roma. Pero el cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide está fuera de Roma todo el mes de octubre. Y Claret va a aprovechar este tiempo para hacer ejercicios espirituales, esperando que llegue el cardenal. Y se mete a hacer ejercicios espirituales con los jesuitas en el convento de los jesuitas, en el seminario de los jesuitas. Él va a hacer sus ejercicios espirituales. Y aquí va a suceder algo que va a llamar también la atención en Claret, ¿verdad? Porque el superior, el padre general de los jesuitas, le dice a Claret, ya que Dios le llama a las misiones extranjeras, en la compañía de Jesús sería enviado y acompañado, porque el andar solo es cosa muy expuesta. Así es como el 2 de noviembre el sacerdote Claret vive el noviciado de la compañía de Jesús y unos días después va a tomar el hábito. Su mayor dolor que él va a experimentar en el noviciado es que tiene que entregar la Biblia que él tenía. Era una Biblia de bolsillo que él utilizaba para sus viajes, para ir haciendo, mientras viajaba, la lectura espiritual de las Sagradas Escrituras. Y esto Claret va a decir mucho y lo va a recordar con mucho dolor. El Señor me trata, dice, a los jesuitas, me quita lo que más quiero. ¿Y qué era lo que más quería? La palabra de Dios. Otro dolor le va a hacer salir del noviciado. Otro acontecimiento. Un dolor tan grande en la pierna derecha que no podía ni siquiera caminar. Lo llevan a la enfermería, pero no se alivia. Y el padre general de la congregación, ¿verdad?, de los jesuitas, perdón, de la orden de los jesuitas, va a decirle, padre Claret, es voluntad de Dios que usted vaya pronto a España, porque aquella humedad de Roma le daba tanto dolor reumático que no podía seguir allá. Pero una alegría va a habitar en su corazón, porque una vez que él deja el noviciado de los jesuitas, va a volver a recuperar su querida Biblia, deja el noviciado el 29 de febrero de 1840 y en mayo está nuevamente en Vic, donde lo van a nombrar regente de una nueva parroquia, que es la parroquia de Viladrau, que es la parroquia donde a él lo van a conocer como el misionero, el gran misionero. Él se va a dedicar en alma y cuerpo a las misiones populares y va a alcanzar el título de misionero apostólico que se lo va a dar desde Roma. Y esto le va a confirmar a él su dedicación y va a descubrir que existe en él el gran deseo de ser misionero. Y es aquí donde nace en él el deseo de fundar una congregación. Y fundará la congregación el 16 de julio de 1849. Funda la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. A partir de la experiencia espiritual, a partir de la palabra de Dios y a partir también de un amor inagotable que él tiene a la Virgen María. Bien, esto es todo por hoy, por esta noche, ¿verdad? Agradezco profundamente su atención, su tiempo, este tiempo que hemos dedicado. El próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a continuar con este tema, con las luces que nos proporciona Claret para leer hoy la lectura, que son fundamentalmente 3 puntos pequeñitos, y entramos al nuevo ciclo de temas de la espiritualidad claretiana. Así que les agradezco, ¿verdad? Son las 8:40. Vamos a terminar en este momento, pues, con una bendición, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que les bendiga, que les guarde, que este tema nos ayude a repensar nuestra propia espiritualidad y a la luz y a la luz del testimonio de la vida de Claret, pues, podamos releer hoy nuestra vida, nuestra historia. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios me les bendiga, me les proteja y me les cuide. Nos vemos el noches, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches. jueves. Suene por relampaguee. Hace mucho. Bueno. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.